bienvenidos a un episodio más de Mind the Gap AI Solutions. Soy María José Martel, CEO y presentadora del programa. El día de hoy estoy con Carlos Alvarado Lobo. Él es consultor de IA y eficiencia empresarial en Costa Rica. Carlos, bienvenido al programa y muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Realmente es un gusto estar acá. Te dice sí, mi nombre soy Carlos Alvarado Lobo. He trabajado por más de 20 años acompañando direcciones de empresas en expansión de regional, operación, eficiencia operativa y a través de siempre el uso de la tecnología. Y mi trabajo realmente es ayudar a esas direcciones y equipos a tomar mejores decisiones, más claras, más rápidas y con menos desgaste, usando IA no como un fin, sino como un medio para alinear la estrategia, la cultura y la tecnología. Y hoy lo que más disfruto es eso, traducir tecnología en cosas más reales. Muy bien. Carlos, ¿cuál es su predicción más acertada según su punto de vista con respecto a la inteligencia artificial en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica y en la región, incluso para Honduras Sí. también, ¿verdad? Creo que las tendencias que yo más veo son en tres direcciones. Creo que va a haber una automatización inteligente que es tareas administrativas, que tienen que ver con reportes, atención de clientes, validación de documentos, eso se tiene que automatizar, que es de lo que más orgánico se hace, ¿de acuerdo? La otra es tomar decisiones, yo le digo aumentadas, que es tener dashboards inteligentes que interpreten datos y alerten sobre lo que es más importante. Y la otra es continuar con la integración de la IA en procesos críticos, ¿verdad? Ya sea los más normales de la operación, ventas, recursos humanos, etcétera. Y en el caso de Honduras, que es un caso que yo he seguido varios casos, ¿verdad?, de éxito, hay muchos casos interesantes que son muy exitosos en manufactura, en el agro y en logística, que se han implementado con bastante éxito. Entonces la tendencia al final no es tener más herramientas, sino que es tener herramientas que generen esa tranquilidad operativa para los negocios, porque los negocios son realmente la empresa privada es lo que hace crecer a las economías. Claro, y se refiere a tener como el sistema correcto para agilizar los procesos y ver los resultados de una forma rápida y eficiente. Exactamente. Okay. Ese es el... Y usted actualmente está en Costa Rica, pero es de Honduras. ¿Hace cuánto tiempo reside por allí? Bueno, yo salí de Honduras, como les decía, por oportunidades profesionales y académicas. Yo salí hace 20 años, realmente, y desde ese momento, pues, aunque he estado un buen tiempo fuera, porque toda mi familia está allá, por trabajo he estado en varios países de Centroamérica, y he notado, digamos, vamos a ver, he notado que el ayudar, digamos, y estando fuera, me une a mi país, mi familia toda está allá en Honduras, entonces sí quisiera obviamente tener esa reciprocidad y ver cómo de alguna forma pues poder aportar a que Honduras y los directores o los dirigentes, etcétera, y la empresa privada pues entienda bien cuál es el rol de poder tener más claridad para tomar mejores decisiones, porque falta mucho, hay muchos retos en Honduras que actualmente pues se pueden trabajar de una buena forma. Efectivamente. Y, por ejemplo, ¿en qué proyectos le gustaría aportar para poder beneficiar a Honduras? Sí, yo creo que el reto, digamos, en general en Honduras no es la tecnología, creo que el reto es un tema de cultura, de educación y de claridad. Son tres conceptos que para mí son claros, porque en Honduras hay mucho talento, hay creatividad y hay potencial, porque lo siento, lo palpo, lo percibo y lo vivo con diferentes tipos de equipos de trabajo, pero también hay un miedo al cambio, un miedo grande, terrible al cambio, una falta de confianza institucional. Y las brechas educativas obviamente frenan mucho la adopción. Entonces yo creo que para mí el aporte en general debería ser en tres cosas para que se pueda avanzar rápido. Número uno es capacitación práctica, no teórica. Y por ahí el tema de alianzas, ojalá público-privada, sean interesantes. El otro día estuve escuchando un episodio del impacto de la transformación digital en la educación, ¿verdad? Y, eso es importantísimo tenerlo ahí porque es un pilar fundamental. Creo que hay que tener procesos claros antes de digitalizar. La gente, digamos, es bueno perder el miedo, experimentar, probar a nivel personal de las empresas. Las instituciones o las empresas tienen que tener procesos claros antes de llegar a implementar algo. Porque a veces, o sea, si usted llega con IA,
va a potenciar, si hay un buen liderazgo, va a potenciar eso, va a potenciar claridad, visibilidad, pero si hay si hay un desorden, lo que va a potenciar es el caos. Entonces eso no ayuda. Entonces los procesos tienen que ser claros. Y tercero es que haya un liderazgo que comunique por qué y para qué son las cosas y no solo llegar a implementar algo, porque finalmente si solo llega a implementar sin entender el para qué ese tipo de tecnologías, entonces llegan los proyectos a no llegar a buen puerto. Y básicamente llegamos a hacer una estadística más desde los diferentes estudios que ya hay del MIT y otras instituciones donde dice que el 80-90% de los proyectos con IA fracasan. Simplemente por eso, porque la gente no entiende. Llegan a la gente, a la que lo va a hacer, y la gente no sabe qué hacer. Y genera miedo, y de reprocesos, y se paraliza. Y en vez de avanzar a buen ritmo, más bien las cosas se paralizan. Efectivamente. ¿Y qué pasa? Que hay una sobreinformación a nivel global. Todos los meses salen un aproximado de 1,000 startups con disque nuevos softwares y que prometen esto, lo otro, pero todo está todavía en desarrollo y las personas no saben qué hacer con todo eso. Entonces, es importante tener un programa estructurado, un sistema de alguien que sabe cómo funciona esto, que está probado y de esa forma las empresas en este caso no tienen que estar perdiendo el tiempo buscando nuevas soluciones y simplemente por medio de un experto, ellos se encargan simplemente de crecer sus ventas y mejorar tanto el cambio de mindset para sus empleados, para las empresas, los gobiernos, las escuelas, y que no hay que estar años esperando a conseguir estos resultados. No, totalmente. De hecho, mi enfoque es simple, es ayudar a las empresas a que tomen mejores decisiones, porque cuando una empresa toma mejores decisiones, paga mejor, genera empleo, produce con mejor calidad, exporta más, crea estabilidad, y eso es un multiplicador enorme en una economía. Entonces, mi meta es esa, que las empresas hondureñas puedan competir con cualquier país, no desde volumen, sino como de eficiencia, claridad y foco, que la tecnología eso lo trae. De hecho. Entonces, yo al final salí de Honduras por oportunidades profesionales, pero siempre he tenido claro que mis aprendizajes deben devolver al país de una forma, y en eso estoy. Eso es lo que me mueve. Claro, y compartimos ese mismo pensar. Tenemos como ejemplo El Salvador, que en 4 años el presidente Bukele hizo tantos cambios de raíz, hubo mucha controversia, pero los resultados fueron dignos de admirarse. Y yo creo que Honduras puede lograr eso también. Totalmente, y hablando de El Salvador, El Salvador ahorita están como como decía, muy calladitos, pero están trabajando muy fuerte en un componente tecnológico, un componente con IA. De hecho, ahorita están haciendo pruebas con diferentes tipos de aplicaciones públicas para mejorar los servicios de atención a su población. Entonces, claro, eso es un potencial enormísimo. Sí, y esas son las cosas que tenemos nosotros que ver, tomar el ejemplo y aplicarlo. Así es. Y aunque no estemos en Honduras, pero sí se pueden hacer muchos cambios aún desde afuera y quizá en algún momento también volver a nuestro país. Totalmente, no, totalmente. Y yo creo que hay un tema que creo que hay que promover, ¿verdad? Y eso lo estoy tratando de hacer con las diferentes personas con las que interactúo, los foros donde llego, es despertar la curiosidad de la gente, porque la curiosidad nace cuando al final la gente ve para qué es las cosas, si hay un resultado. O sea, una persona que automatiza, por ejemplo, una tarea repetitiva va a descubrir que se gana un montón de tiempo al día. O sea, desde una persona sencilla. Ya de por sí, ya la gran mayoría, y eso es un tema que está a nivel mundial y en Latinoamérica es mucho, ya la gente en las empresas usa tecnología. Lo que pasa es que los directores a veces no saben ni quién, ni cómo lo están usando. La gente piensa, un dueño de empresa piensa que con solo pagar la licencia de algo, ya tengo tecnología, pero no es así. La gente realmente, y entonces no, hay mucho descontrol al respecto. Entonces yo creo que la clave ahí es mostrar más valor rápido y no explicar conceptos. Entonces creo que la curiosidad es importante en este momento, también en estos temas, y para que la gente pierda el miedo. Claro, y no toda la inteligencia artificial es igual. Entonces, aunque uno pague una licencia, realmente no sabe si sus datos están siendo usados de la forma correcta y con ética. Totalmente. Muy bien. Y Carlos, ¿cuál considera usted que es el reto más grande que actualmente está afrontando para lograr las metas en sus proyectos?
Creo que el reto no es la tecnología, ¿verdad? Sí, como lo decía hace un momento, es la cultura, es cómo se adapta esas mejoras a la cultura de las empresas, a la cultura de un país, a la educación que se tiene también y a la claridad que los directores tienen. Entonces, por ejemplo, decía, Honduras tiene talento, creatividad y mucho potencial, pero también creo que hay mucho miedo al cambio. Hay falta de confianza en las instituciones, que también eso es importante, y la brecha educativa es enorme. El ratio de escolaridad es muy bajo, entonces obviamente también para entender ciertas cosas de la tecnología hay que, hay que saber, digamos, hay que leer, por ejemplo, hay que saber entender las cosas, hay que, como dicen, vaya a hacer manual a los basics, ¿verdad? Veamos el manual, las instrucciones, a ver qué, para qué, cómo se usan las cosas, porque de eso hay mucho. O sea, si fuera por educar, material educativo hay miles, gratis, pero la gente no lo hace porque no tiene esa educación, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo llegar y abrir un portal, etcétera. Y entonces al final, si logramos que esas tres cosas avancen rápido, que es la parte de capacitación práctica, yo pienso que en un país como Honduras uno de los retos es eso. A nivel educativo creo que, y más de tecnología, es cómo logramos tener procesos de entrenamientos que sean más prácticos, no teóricos, para que la gente llegue y pruebe. La tecnología es para esto, la IA es para esto, la IA se puede usar para esto, pero también que también las empresas tengan procesos más claros. Antes de llegar a implementar algo, que las empresas lleguen a... Porque ahorita yo me he encontrado muchos proyectos en Honduras en donde las empresas han invertido muchos recursos financieros, tiempo y desgaste de sus equipos, simplemente porque se empezaron a... Quisiera un ejemplo, quiero poner un ERP, vámonos con ERP, pero finalmente, sí, eso va a facturar, todo va a estar dentro de una sola, pero finalmente se olvidaron de que hay un montón de personas abajo que son las que hacen los trabajos. Y la resistencia es tan terrible que otra vez no tenían claros esos procesos. Entonces los liderazgos tienen que saber explicar para qué son las cosas. Cuando eso se alinea, creo que ese es el reto más grande para poder implementar IA en Honduras. Porque cuando eso pasa, la IA deja de ser un lujo y se convierte realmente en una ventaja competitiva. Exactamente. Pero también hay que tomar en cuenta que el gobierno, aparte de apoyar estos proyectos y educar a las personas, es un tema que va más allá y es importante apoyar a la población con eh, más temas de alimentación, porque que los Claro, sueldos mejoren, porque claro, una persona que está preocupada por ver cómo va a ser para llegar a fin de mes, lo que menos quiere o tiene en su mente es quiero estudiar o quiero aprender esto porque no tienen el the right support system para hacerlo y es importante despertar, ¿no? Estas iniciativas en los gobiernos y que lo sepan manejar de la forma más eficiente desde lo básico. En países tercermundistas como Honduras, sí, no es simplemente, ok, vengan y aquí está el proyecto, sino que incluso apoyar con transporte para que puedan ir, si es algo presencial, si es para las escuelas, las universidades o dentro de las empresas igual, dar como un bonus al empleado para motivarlo y que aprenda, porque es algo que beneficia, es un ciclo en el que todo el mundo sale ganando. totalmente de acuerdo. Si bien es cierto, en Honduras hay un proyecto, mejor dicho, un plan de digitalización, pero la realidad es que eso está no está aterrizado. O sea, falta mucho. Por eso yo creo que hay que aprovechar donde uno pueda tener acceso a ciertos foros con las empresas del gobierno. Pero por eso creo que una de las cosas que va a potenciar eso es llegar a las empresas, a las pequeñas empresas, que son muchísimas, y que a través de ahí dar esa claridad de para qué sirven las cosas. Y ahí poco a poco o sea, tal vez lo que va a hacer, porque la IA finalmente ya está aquí. O sea, la IA se está democratizando. Es el mismo efecto con el Internet. Cuando el Internet llegó hace 30 años y empezó, o sea, me refiero hace 30 años a la población en general, ¿verdad? Y la gente empezó Sí, a usarlo y ve ahorita el efecto. Pues exactamente va a ser igual. Ahora, quién va a prosperar en estos tiempos? El que sepa usarla realmente. O sea, eso es. La IA no va a reemplazar nada. Lo que va a hacer el que empiece a usarla es el que va a poder salir adelante y potenciar. ¿Recuerda? efectivamente. De hecho, en mi caso fue un poco así. Empecé como hobby porque me gusta la tecnología, siempre he sido, que me gusta estar al tanto de las nuevas tendencias y demás,
pero paso a paso fui entendiendo de que esto puede beneficiarse y no verlo como tengo que estudiar o tengo que hacerlo, sino que en mi tiempo libre lo iba haciendo y progresivamente mi mente fue cambiando y pude invertir en conocimiento para convertirme en una experta en el tema también. Exacto, no, totalmente, totalmente. Ok, y comparando Costa Rica con Honduras, ¿qué tan avanzado están ambos países? Yo creo que a nivel, digamos, de tecnología, en estos últimos años, yo diría que los países en Centroamérica se han empezado como a normalizar, estar en una misma situación. Evidentemente, cuando uno ya empieza a ver por sectores, por ejemplo, temas de tecnología, a nivel país, yo pienso que están bastante similares. Y desde el punto, ¿por qué es que lo digo? Porque al final del día, digamos, cuando un gobierno eh, implementa o mejora las condiciones para la población a través de sus servicios que da, por ejemplo, simplificación de procesos. Creo que en los últimos años Honduras ha tenido un poquito mejor ritmo de trabajo en esa línea, una mejora sustancial que Costa Rica, por ejemplo. Que los trámites son más claros y rápidos comparativamente. Creo que usted me hizo la pregunta, pero al final del día siempre hay retos importantes. Por ejemplo, en Costa Rica, aquí una empresa dura meses y el costo es bastante grande. En Honduras creo que es un poquito más claro y más rápido podría ser versus comparativamente. La digitalización de las empresas obviamente al final se acelera solo. Entonces, creo que eso es un tema que impacta. Otro tema es el tema de establecer reglas claras de uso de datos. Creo que Costa Rica en ese tema está más avanzado. Hay políticas y regulaciones para manejar la privacidad de datos de la gente. O sea, obviamente eso es que es clave. En Honduras no tengo, no me da la misma sensación, no hay tanta, aunque sí hay, no es que no haya, ¿verdad? Pero sí creo que aquí hay más por esa línea, o sea, de respetar más información de la misma, de la propia persona, de datos más personales. Creo que en ambos países hay un potencial enorme de capacitación más práctica, no cursos teóricos, hay mucha formación teórica, pero nada aplicada. Creo que en Costa Rica sí eso sí se ha movido un poco más. Y en general, digamos que dos retos que tienen las economías, y en Centroamérica en general y en LATAM, es beneficios fiscales para empresas de software o digitalización de procesos. Eso no hay ahorita todavía. Y creo que sí lo dan. Y yo creo que al final, me parece que entonces a ese nivel de tecnología, de facilitar las cosas a las personas, yo creo que están bastante similares, diría yo, en mi opinión. Ok, es importante saber esto porque la única forma de que alguien pueda aportarnos este tipo de información es hablando, así como lo estamos haciendo hoy en día. Y em, en mi caso, al vivir aquí en Europa, la tecnología está avanzada a niveles que cuando yo explico ciertas cosas, en Honduras piensan que suena a ciencia ficción y yo quiero ver a Honduras haciendo esto de una forma fácil y que pueda hacer la vida más práctica para nuestra amada población hondureña. No, totalmente, sí, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Al final, digamos, para cerrar el capítulo del gobierno, creo que los gobiernos no tienen que transformarlo todo, ¿sabes? Pero sí tienen que dar las pautas. Al final lo que tienen que crear es ese entorno donde la innovación sea más fácil, donde crear cosas sea más fácil. Y ese es el reto de los gobiernos realmente, porque no lo facilitan. O sea, más bien, que solo impuestos. Bueno, y en Europa, lo digamos, ¿verdad? El tema este del impositivo, pues obviamente es más robusto, no hay duda, pero sí es, al final del día es eso, los gobiernos tienen que crear, facilitar ese entorno para que las empresas crezcan, innoven y creen más. Y en esa medida, pues, si nos vamos a las empresas, pues obviamente les damos claridad, que puedan tomar mejores decisiones, que puedan implementar tecnología sabiendo para qué es, eso va a potenciar muchísimo. Y llegar a la gente, pues al final del día, ¿me entiendes? Claro, estaba viendo hace algunos meses un reportaje que estaba haciendo el candidato Salvador Nasralla. Fue Ujú. a un mercado en una ciudad de Honduras, no recuerdo ahora mismo cuál, y decía que estaban vendiendo las cebollas que venían desde Holanda. Y eso no tiene sentido porque Honduras tiene una de las tierras más fértiles del mundo. El sol pega de una forma en que
la fruta es más jugosa, más dulce, y vienen muchos productos que antes sí se cultivaban en Honduras, los están importando desde el extranjero, y eso es una falta de tener sistemas que apoyen al agricultor hondureño en este caso. Y así como eso, aplica para muchas cosas que honestamente urge un cambio verdadero para que podamos erradicar la pobreza. Totalmente de acuerdo. Vea, solo en el agro, Honduras siempre ha sido agro, no hay duda. O sea, el tema, el aporte de la parte agrícola hacia las exportaciones ha sido siempre, siempre importante. El Sí. café, vea que el café, Honduras tiene nichos de café sumamente potentes en el mundo, por variedades, y usted ve de repente noticias que el café hondureño tal, ganó tal premio y el precio, etcétera. Pero ya en el café, digamos, hay nichos en Honduras donde implementan la IA, y implementan, por ejemplo, eh, tienen procesos en donde usan datos satelitales a través de inteligencia artificial en tiempo real, están procesando la información, y de repente ellos saben cuándo regar, cómo regar, en qué cantidad regar a sus plantaciones, ¿verdad? Estoy hablando de nichos, entonces ya se usa la IA en procesos más de nicho, pero obviamente si hubieran programas que potencian a nivel de gobierno eso, sería obviamente, Honduras tiene un potencial enorme, enorme, enorme. Claro, y somos muy trabajadores. Simplemente necesitamos la guía correcta para poder levantar nuestro país. Exacto. Y ojalá que yo lo ilumine. Claro. ¿Hay algún punto que quisiera aportar en esta conversación que tal vez no le haya preguntado? Yo creo que, vamos a ver, sí hay un tema que es importante, que para mí es, la gente tiene que perder el miedo. La gente, y hablo de la gente, de un pequeño comerciante hasta obviamente un empresario mediano y grande, que es, empiecen pequeño, o sea, elijan, o sea, si a nivel de tecnología, de IA, ¿verdad? ¿Cómo empezar con IA? Elijan un proceso que les duele, automaticen una pequeña parte, midan cuál es el resultado y vayan ajustando, prueba y error. Y al final del día, es importante también ver con quién se rodean, pues, porque también hay gente que de repente los malinforma a las personas, y creo que es bueno que se rodeen de con gente que les den claridad, que les hablen claro y sin uno. Porque al final del día, con IA, lo más importante no es saber programar, sino que saber decidir. Entonces, yo creo que ese es un consejo que yo sí daría eh, a la gente para que empiecen a usar IA. Empiecen de pequeño, elijan algo pequeño, que duela, que les dé dolor en las empresas, en su proceso, automaticen Ujú. una parte, mídanlo y ajusten hasta que vean que algo avanza a un mejor ritmo. Efectivamente. Carlos, a mí me gusta siempre terminar mis entrevistas preguntando lo siguiente a los invitados. Claro. Si usted tuviera las cámaras del mundo, de radio, televisión e internet, eh, y en un minuto expresar un consejo a la humanidad, ¿cuál sería? Sí, mi mensaje sería simple. No les tenga miedo al cambio. Tenía miedo a quedarte con el mismo lugar donde uno está. La IA no está aquí para reemplazar, está aquí para liberar. Úsala para trabajar menos desde la urgencia y menos desde la urgencia y más desde la claridad. Y recordad que en un mundo acelerado, la serenidad no es pasividad, sino que es estrategia. Eso es el mensaje. Muy bien, me gusta. Y Carlos, para las personas que quieran contratar sus servicios, ¿dónde le pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes? Claro, bueno, yo realmente me pueden encontrar en LinkedIn, como Carlos Alvarado Lobo. Me buscan, me pueden mandar un mensaje directo donde quiera conectar, y con mucho gusto, yo encantado de responderles para conversar sobre cualquier tema, de cómo pasar ese ruido digital a más claridad operativa, y estoy siempre abierto a una conversación sincera. Yo no vendo tecnología, pero sí acompaño decisiones. Estupendo, muy importante saberlo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy. A usted, realmente, María José, encantado realmente nuevamente de estar en este espacio, y estamos ahí a la orden.